Hola, buenos días. Este es un evento que forma parte de la Semana de la Divulgación de la Ciencia en UABC. Es organizado por la Facultad de Derecho Tijuana y eh, es, en teoría debería de ser una conversación. Está anotado como un taller, pero la idea es que sea una conversación sobre eh, ¿por qué los extranjeros eligen vivir en México? Preparé una pequeña eh, presentación, pero con toda la confianza. Si tienen preguntas, las pueden agregar aquí al chat. Bueno, este, este tema forma parte de una línea de investigación y voy a hacer a lo mejor una referencia a que dentro de la Facultad de Derecho tenemos varios grupos de investigación. Yo formo parte de uno y eh, nos interesa mucho saber por qué eh, existe un aumento en los extranjeros que deciden vivir en México. Eh, Nuestra línea de investigación está registrada y esto es como un inicio para esta conversación. Este, claro que es un tema muy complejo y mucho más amplio, pero a mí me pareció que podía poner sobre la mesa estos 5 puntos importantes sobre extranjeros viviendo en México y que dentro de mis temas de interés del derecho internacional privado y de derecho económico, pues tengo a lo mejor una visión muy particular de este tema, pero y que otros investigadores podrían tener visiones distintas. Así como mi disclaimer, ¿no? Este, este es mi enfoque en mi investigación, pero la idea es que podamos discutir este tema. Y bueno, también respeto las opiniones de cualquier persona. Eh, Aquí vamos a hablar sobre el concepto de extranjero para iniciar como conceptualmente hablando de lo mismo. Y yo voy a tomar mi concepto de extranjero en base al derecho mexicano, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el artículo 30 indica quién es mexicano. Y por lo tanto, cualquier persona que no sea mexicana, entonces es extranjera. Eh, Esta es una clasificación muy básica y la discutimos todo el tiempo en clase, en la cual el artículo 30 constitucional nos indica que mexicanos son por nacimiento o por naturalización, todos los elementos para obtener la nacionalidad y la misma ley, la ley de migración y otras normas nos indican que entonces extranjero es cualquier persona que no sea mexicana. Ah, pero es apátrida, es extranjero. Ah, pero tiene doble nacionalidad, es extranjero. Entonces, toda la preconcepción y cuando ahorita vamos a hablar sobre la complejidad de la doble nacionalidad, sí la vamos a mencionar, pero eh, este concepto de extranjero es un concepto de exclusión este, por el concepto de mexicanos. Cualquier persona que no sea mexicana, entonces es extranjera, según el artículo 30 de la Constitución. Y mi primer punto es la globalización y el COVID. La verdad es que cualquier tipo de investigación o estadísticas que veamos previo a la pandemia van a ser distintas. Eh, la realidad es que la pandemia cambió la fábrica, como
la forma en la que vemos la sociedad, ¿no? Ha cambiado las dinámicas sociales en todos los sentidos. Y al hablar de movilidad o de cómo eh, los extranjeros llegan a México, por qué circunstancias, debemos de notar en todo momento que el COVID implicó cambios importantes en cómo las personas deciden dónde vivir y cómo movilizarse. Este, Hablamos ahora de unos conceptos importantes que son los nómadas digitales, personas que se pueden cambiar todo el tiempo porque su trabajo está completamente digitalizado, porque podemos trabajar de cualquier lugar. Ustedes me ven aquí y no estoy tan cerca de ustedes. Puedo estar trabajando digitalmente de cualquier lugar donde esté y en cualquier horario. O sea, la verdad es que podría estar eh, en otro uso horario, en el otro lado del mundo, trabajando y eso me lo permite la digitalización. Este, la realidad de las cosas es que los países del primer mundo ahora tienen prácticas laborales que les permite movilizarse. A lo mejor no es la misma situación con otros países, pero por lo menos en las estadísticas lo que nos dicen es que las personas que se encuentran en países europeos o de América del Norte tienen mayor facilidad de movilidad y que en noviembre del 2022, hace exactamente un año, se aumentó el, o se documentó el mayor ingreso de canadienses y estadounidenses. Y esto principalmente por condiciones climáticas. En noviembre empieza a hacer frío en los países del norte y en Europa del norte, entonces buscan climas más cálidos y a lo mejor puede parecer algo súper sencillo, eh, algo muy simple, pero la realidad es que si puedo trabajar desde un lugar donde no tenga que descongelar mi carro antes de prenderlo en la mañana, está genial. Yo sé que nosotros en México hay pocos lugares donde hay nieve, pero los inviernos son intensos en muchas partes del mundo donde cae nieve y hace mucho frío y presupone más dificultades en realizar actividades al aire libre, en gasto de combustibles para mantenernos calientes, etcétera, etcétera. Entonces, yo sé que nos encantaría así como levantarnos un día con nieve afuera de nuestra ventana, pero para quienes viven en esas condiciones climáticas, pues muchos de ellos no les encanta, ¿no? Conceptos como, eh, pues, tener que usar más calentones o tener todo un sistema de calentamiento de los hogares, y el gasto que eso sí implica, además de que los vehículos se tienen que prender, o sea, muchas veces no pueden ni meter la llave al carro porque está completamente congelado, pues a lo mejor esto impacta en la idea de dónde puedo trabajar y que sea eh, pues lo más agradable en cuanto al clima. Así que esto no es algo que yo estoy inventando, son estadísticas y el gobierno mexicano lo tiene muy documentado en el Instituto Nacional de Migración y ahorita vamos a ver más estadísticas. Entonces, el primero es la globalización y el COVID. Por globalización me refiero a esta idea de el mundo global y el podernos movilizar de un lugar a otro, donde podamos compartir estos esquemas de desarrollo y
normas sociales comunes, y esta posibilidad de movilidad a través del mundo. Ok, paso a la siguiente. ¿Qué extranjeros entonces viven en México? El censo del 2020, cada 10 años en México hacemos un censo, el último fue en el 2020, justamente en la pandemia. Yo no sé si recibieron a las gentes del INEGI en sus casas, pero en el 2020 la campaña fue un poco complicada. Aún así, pues se obtuvieron estos datos y el principal es que hay 1.68 millones de personas nacidas en el extranjero que viven en México. No estoy diciendo que sean extranjeros que no sean mexicanos. Solamente la estadística nos dice que esas personas no nacieron en México, en territorio nacional. Pudieron haber nacido en cualquier otro país, inclusive Estados Unidos, y tener doble nacionalidad. De hecho, la estadística nos dice que el 50% de estas personas tienen doble nacionalidad mexicana. También tenemos que el resto de las personas que tienen, que son nacidas en el extranjero, son de Estados Unidos, Venezuela, Guatemala, Honduras y Cuba, siendo estos los principales países donde nacen las personas que viven en México. También tenemos aquí que Baja California es el primer lugar, donde hay 142,000 personas que nacieron en el extranjero y que la mediana de estas personas son 37 años de edad, o sea que están todavía en edad productiva, personas muy jóvenes, aquí como su servidora, pero que nos sorprende que usualmente vemos a México como un país de destino para, pues, personas que quieren jubilarse o que quieren vivir no como un lugar de retiro, sino que están en edad productiva trabajando y viviendo en México, lo cual es cada vez disminuye más esta edad. Esto es lo que nos dice la estadística, y lo cual es cada vez más interesante. En el punto 3 tenemos el concepto de esta pregunta de que ¿dónde viven estos extranjeros? ¿Dónde se encuentran? Nuestro estado, Baja California, tiene una gran comunidad de extranjeros, la mayoría viene de Estados Unidos y que también Chihuahua y Jalisco son de estos principales estados donde reciben extranjeros que vienen de Estados Unidos. Pero la mayoría de los extranjeros mayores de 60 años vive en Ciudad de México o esta zona de Tijuana, Rosarito, Ensenada, también Chapala, Jocotepec y San Miguel de Allende, que de hecho San Miguel de Allende es conocido como un lugar de retiro para extranjeros, ¿no? Para estos llamados expat. La verdad es que San Miguel se ha convertido como este lugar donde reciben dólares, que son situaciones que suceden también en la frontera, reciben dólares, las rentas, todo es muy amigable, tú vas a un restaurante y trae el menú en inglés también. Entonces, San Miguel de Allende es internacionalmente conocido como este lugar donde la gente se va a retirar, porque es un lugar muy pintoresco, es muy colonial, está lleno de iglesias y así, y pues les encanta vivir ahí. Bueno, en otro sentido, los centroamericanos que llegan a México
usualmente viven en Chiapas. Y los sudamericanos, pues principalmente viven en la Ciudad de México, el Estado de México o Quintana Roo. En Cancún hay una gran comunidad de sudamericanos por distintas razones. Entonces, la verdad es que la frontera tiene esta, pues ya facilidad en la que los estadounidenses pueden vivir del lado mexicano y transportarse cerca. O sea, la situación geográfica es un punto importante. Este, en muchas ciudades, incluyendo la Ciudad de México, ha habido facilidades para los extranjeros que quieren vivir en la Ciudad de México. De hecho, hay propuestas en promover estos, estos lugares para los extranjeros, como la verdad es que en la Ciudad de México ha habido un programa que se ha realizado en la que el gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con Airbnb, ha tratado de promover ciertas zonas de la ciudad para los extranjeros. Y está esta broma de que hay zonas de la Ciudad de México donde ya casi todos hablan inglés y el chiste es que hasta los perros hablan inglés, y que se ha vuelto un lugar de extranjeros. Pero esto presupone complicaciones adicionales como pues de cierta forma, quienes viven en esas zonas, los dueños originales de esos edificios o casas, están corriendo a sus inquilinos originales y están rentándole esos departamentos a estos extranjeros que están dispuestos a pagar más por esos lugares. Entonces hay un desplazamiento de la pues, comunidad originaria y de los mexicanos de esas zonas. Lo mismo ocurre con Tijuana. En Tijuana ha habido un incremento importantísimo del costo de la vivienda, tanto en la compraventa de inmuebles como en las rentas, y los que son los dueños de esas casas, esos departamentos, pues ahora prefieren rentárselo a estos extranjeros, a estos estadounidenses que están dispuestos a pagar más dinero. Estos le llaman gentrificación, es un concepto social, urbanístico. La realidad es que es un verdadero desplazamiento de la población originaria. En Tijuana sucede que la población que no puede porque es muy caro vivir en lugares céntricos o en lugares cerca de la frontera, pues tienen que desplazarse hasta zonas más lejanas de la ciudad, lo que implica más tráfico y un montón de otros factores, ¿no? La gentrificación y el desplazamiento de la población originaria es un problema. Entonces, la realidad es que el gobierno local ni el gobierno federal, pues realmente está haciendo nada para garantizar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad de las personas. No es un tema de discriminación, no es que no hay una xenofobia, simplemente eh, hay un mercado inmobiliario que prefiere a un comprador específico, que está hecho para un comprador específico. Sí, es un problema, ¿no? Y de nuevo, si tienen preguntas, las pueden poner aquí en el chat. El punto 4 es sobre condiciones ventajosas. ¿Qué tiene de ventajoso vivir en México? Ya habíamos hablado un poco del clima. Les puedo comentar que actualmente me encuentro no en Tijuana y que pues aquí la gente
siente que hace frío, pero para mí no hace frío porque yo soy del norte, y que los climas templados son climas preferentes para todo el mundo, ¿no? Eh, si vemos el planeta Tierra, en donde se han ubicado las principales urbes, ¿no? Se encuentran como muy en el centro, ni muy caliente, ni muy frío, o sea, cerca de los trópicos, por ahí es donde se encuentran las ciudades como más eh, desarrolladas, y esto no es una coincidencia, ¿no? El desarrollo económico y el desarrollo eh, humano se da mejor en ciertas ubicaciones. Entonces, el clima de México, la verdad, es muy especial. Tenemos, obviamente, muchos tipos de clima. Tenemos desde nuestras zonas desérticas al norte o mediterráneas al norte. Tenemos climas muy templados en el centro y climas más tropicales al sur. Entonces es para alguien que viene del norte desde el invierno, pues muy intenso, pues sí, va a ser una condición ventajosa. Se sabe que no solamente México es un destino turístico, sino la gente prefiere vivir en estos entornos. En cuanto al entorno, pues miren, México se encuentra así como muy cerca de los Estados Unidos y también en un punto donde estamos a un viaje más cercano hacia Europa, hacia también Sudamérica, o sea, somos un punto especial. Y de verdad, la situación geográfica del país permite no solamente que inversión entre a México, sino que quienes invierten quieran vivir en México. También el gasto cotidiano o estos factores económicos son importantes. Muchos prefieren venirse a vivir a México para que sus dólares rindan más. Esa es la expresión más coloquial, ¿no? Mis dólares rinden más en México porque el costo de vida es menor. Así que venir y vivir en México y gastar todos los servicios en México tiene más sentido para que vivir en Estados Unidos, donde las rentas son carísimas. Hace poco me dijeron que en Nueva York una renta está como en $5,000. El mismo departamento está como en $2,000 en Los Ángeles, y en la Ciudad de México pues es como en $500. Y en Tijuana creo que la situación es similar. ¿Hay una facilidad de inversión? Sí, y por facilidad de inversión no me refiero a la tramitología, o toda la fase burocrática de invertir en México, pues es costoso, desde constituir una sociedad y así, pero me refiero a abrir un negocio. La facilidad con la que abro un negocio en México es más sencilla que en muchos países. Hay países como Estados Unidos o como en Europa que para tú abrir un café o un restaurante, pues requieres un montón de permisos, es costoso, también los gastos laborales son increíblemente altos, y México es un poco más sencillo, es, es fácil abrir un negocio. No es fácil que sobrevivan. Todo mundo conocemos personas que han iniciado un negocio y que en menos de 5 años ese negocio ya no existe. En el derecho corporativo hablamos acerca de que existe esta marca de los 5 años.
Si tu negocio, tu inversión sobrevive en 5 años, mira, ya estás del otro lado, ¿sí? La mayoría, el 80% de los negocios deja de existir antes de 5 años. Y esta es una pues, regla casi comercial, eh, que a lo mejor es materia de otra charla. Pero entonces sí existe una facilidad de inversión. El mercado de consumo de México es bien importante. Consumimos muchísimo, muchísimos sectores, y la realidad es que es un mercado que acepta nuevos conceptos, que está muy abierto a los nuevos productos, a los nuevos servicios. Así que es importante a nivel Latinoamérica y es importante a nivel mundial. Es un buen lugar. Todos hemos escuchado de estos lugares en Estados Unidos, donde abrieron un lugar de tamales y ahora son muy famosos, o abrieron un lugar de tacos de birria tijuanense y ahora son muy famosos, y eso significa que el mercado es flexible, que acepta nuevos conceptos, pero no todos los mercados van a ser igual de flexibles. Yo no voy a ir a vender tamales a lo mejor al Medio Oriente, nadie va a saber ni siquiera qué es un tamal, a lo mejor ni siquiera lo van a probar. Y a eso nos referimos con la flexibilidad del mercado. Por eso las oportunidades de inversión en México son importantes. Y oportunidades económicas. El mercado laboral en México, a pesar de que tenemos una regla que limita el número de extranjeros que podemos contratar, la verdad es que el mercado laboral sí acepta extranjeros en México y que muchas veces estos extranjeros, si hablan más otro idioma o si hablan muchos idiomas, esto presupone un elemento adicional por el cual van a ser contratados. Conozco personas que llegaron a México y que ahora dan clases de idiomas o ahora son profesores de idiomas en ciertas escuelas o trabajan en Tijuana en algún call center y que la verdad es una oportunidad laboral. Entonces, sí es eh, como un elemento adicional. No voy a llegar a México y seguramente sí voy a tener trabajo. Ok, seguimos con el siguiente punto. Tenemos que hablar sobre estos factores en contra. No todo es bueno, y no todo es color de rosa en México, ¿no? No todo es esta bonanza económica y existen ciertos factores por los cuales los extranjeros pueden sopesar si vienen o no vienen a México. La primera es la violencia y la inseguridad. Y yo creo que a nivel mundial, México es conocido por su violencia. Siempre estamos en estas listas de ciudades violentas, países violentos, etc. Y hay muchos temas de los que podemos hablar en relación con la violencia y la inseguridad. Los gobiernos y lo que hacen en favor de la seguridad pública, pues no siempre todas sus políticas tienen los resultados esperados. Pero la realidad es que esta violencia e inseguridad sí hace que los extranjeros pues la piensen 2 veces antes de venir. Creo que es el punto más importante por el cual un extranjero podría decidir no venir a invertir o no venir a México o no vivir en México, por esta violencia y por esta inseguridad. También existe xenofobia y discriminación. A nosotros nos gusta pensar que somos
los más amables del mundo. Y que existe en Estados Unidos esta frase que utilizan mucho cuando se refieren a los mexicanos, que es mi casa es su casa, al parecer la decimos mucho, y sí, sí somos amables con los extranjeros. Pero también tenemos una historia cultural que nos hace, pues, no tener mucha confianza en los extranjeros. Existe un bagaje histórico en contra de todo lo que pueda ser extranjero. Y históricamente también hemos glorificado de cierta forma las políticas que nos, nos alejan de esta idea de lo extranjero, ¿no? Lo nacionalista tiende a ser así como glorificado, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de la expropiación petrolera, que solamente significaba quitarle estas empresas que eran privadas, que explotaban o sacaban petróleo en México y las volvimos públicas. Y ahora decimos el petróleo es mexicano, solo los mexicanos lo podemos explotar. Y decimos, wow, explotación petrolera, todo el mundo lo vio en la escuela, es lo máximo. También podemos hablar sobre las empresas ferrocarrileras y también cómo se expropiaron. Y entonces la idea de la privatización y de que empresas extranjeras puedan venir a México siempre es visto de formas negativas. Pero también existe una xenofobia o discriminación, inclusive racismo, que es cultural y que está como debajo de capas sociales, ¿no? En Tijuana existe ya documentados casos de violencia en contra de migrantes haitianos, ¿no? De extranjeros, que son identificados como extranjeros y que por eso los violentan, por eso los asaltan, por eso son víctimas de un montón de delitos. Entonces, no olvidemos que cada vez que había caravanas, siempre había pronunciamientos acerca de México para los mexicanos y que forma parte de esta tendencia, la verdad, global de en contra de la migración. La mayoría de los países tiene por ahí algún candidato que está en contra de la migración. En Estados Unidos hay muchos. En México hemos visto políticas públicas en contra de la migración, pero solamente de cierta migración. Hay otra migración que decimos bienvenidos, pero sí hay xenofobia, sí hay racismo, sí hay discriminación. A veces no hay acceso a la salud pública, no hay acceso a la educación y que entonces hace cuestionar a la población acerca de si esto le pertenece a México, ¿no? El territorio le pertenece a México. Entonces, podríamos hablar mucho sobre este tema de discriminación y xenofobia, pues solo quería mencionarlo. Sí es fácil identificarlo, sí está ahí, ¿sí? A lo mejor no lo mencionamos suficiente, no lo ponemos sobre la mesa y que inclusive hacemos memes, hacemos alguna, no sé, hasta los mexicanos nos reímos de todo, ¿no? Nos reímos de estas circunstancias. De hecho, hay un estudio académico, un artículo sobre Lady Frijoles. Yo creo que todo el mundo se acuerda de ella, ¿no? Era esta migrante que venía en la caravana
era, no me acuerdo si hondureña o salvadoreña, y que se quejó de que solo le daban frijoles. Y pues todos ofendidos así, no, ¿cómo? Y todo el aspecto social de esta persona, que era una sola persona entre miles de personas que venían en la caravana y que entonces la utilizaron de estandarte. Este es el tipo de migrante que viene, ellos quieren venir, quieren que todos se los den, quieren que los traten, que les den un, un bistec, quieren que les den un corte de carne, o sea, eh, ese es el tipo de comentarios que surgieron de esto. Todos vimos el video, sin embargo, forma parte de esta migración que decimos no queremos. A ver, veo aquí comentarios. Ok. Bueno, los comento. Primero, Kevin, que si debería implementarse una ley para proteger a la población local de ser desplazada o no poder costearse la vivienda. Bueno, yo creo que más bien que en lugar de proteger a la población local, eh, porque sin duda no somos una minoría, yo creo que hay varios factores que se podían poner en una política pública que podrían ser beneficiosos y a lo mejor no ponernos en igualdad de circunstancias, pero equilibrar mucho la balanza. Y es que todo lo que sea relacionado con vivienda no esté dolarizado. Esa sería una super política pública. Al poner todo en pesos, pones a mucha gente en igualdad de circunstancias. Porque al momento en que te dan una renta en dólares, pues estás en desigualdad de circunstancias con alguien que gana en dólares. Sí, así, eso sería un excelente logro, ¿no? En algún momento el SAT lo hizo, el SAT antes recibía dólares y el SAT dijo, todas las transacciones van a ser en pesos, las transacciones comerciales. Por eso cuando tú pagas en dólar, te regresan pesos. Y es porque el SAT registra esa compra como pesos. ¿Ok? Entonces, sí, la dolarización de la economía va en contra o en detrimento de la población local que gana pesos. ¿Sí? Y sí, yo creo que como es una transacción privada, pues no puedes obligar a que alguien le rente solo a mexicanos. Eso es como sería una discriminación, ¿no? Yo creo que más bien sería poder eh, presentar alguna queja por discriminación, al contrario, ¿no? O sea, no me rentaron, no me vendieron porque soy mexicano. Y sin duda, repensar toda la idea del derecho a la vivienda. ¿Cómo garantizo el derecho a la vivienda? O sea, porque la Constitución dice que tú tienes derecho a la vivienda, pero ¿cómo se garantiza ese derecho a la vivienda? Y el gobierno dice, pues tienes Infonavit, eso es derecho a la vivienda. No, no, no. Infonavit es una forma de adquirir vivienda, pero no es derecho a la vivienda. Infonavit me da un fondo que solo me hace tener una deuda para adquirir vivienda. Pero si el Infonavit me da, no sé, solo una parte de lo que me cuesta una vivienda y no se está actualizando el fondo, pues entonces solo estoy adquiriendo deudas, ¿no? Eso no es garantizar el derecho a la vivienda. Yo me imagino que ustedes
han visto o han escuchado que existen este, eh, grandes colonias que son Infonavits. O sea, les dicen, no, el Infonavit, no sé, presidente, es el Infonavit, no sé qué, el Infonavit del Río. Porque antes Infonavit lo que hacía edificios, hacía casas y estas se las vendía a los trabajadores que formaban parte del Infonavit. Ya no lo hace, ¿sí? Hace unos, yo creo que unos 30 años, 20 y tantos años, antes, sí, yo creo que como 30 años, dejaron de hacerlo. El gobierno establecía los estándares de lo que tenía que ser una vivienda y cuando entraron las casas Geo y todas estas empresas que hacían vivienda de bajo interés, establecieron unos estándares. Hay estándares internacionales que dicen qué es lo que tiene que tener una vivienda digna y cada vez son menos, ¿no? Yo he entrado a unas casas porque en la UABC tenemos investigación en el tema de vivienda, donde la verdad yo no sé cómo una familia vive en ese espacio, y que cada vez se reducen más los espacios. Entonces, sí, hay que repensar toda la política pública de lo que es el derecho a la vivienda. ¿Cómo garantizo el derecho a la vivienda? ¿Dando créditos? No, no me parece que es una forma de garantizar el derecho a la vivienda. Creo que debe de haber una discusión más ampliada sobre el derecho a la vivienda. Y definitivamente la dolarización es en detrimento de la población local. Sí, sí, sí. En la frontera, pues siempre hay personas con doble nacionalidad que viven en Estados Unidos y, digo, trabajan en Estados Unidos y viven en Tijuana y que pagan sus rentas en dólares y que pueden vivir, son mexicanos con todos los derechos y al mismo tiempo, pues tienen derechos de un extranjero, ¿no? Es una situación que no es compleja, pero es una dinámica muy particular de la frontera. Es simbiótica, nos beneficiamos los mexicanos o el gobierno mexicano se beneficia del ingreso de esas, que sí son remesas, a mí me parece que sí son remesas en efectivo que no se envían, pues, que se traen ese dinero extranjero, ingresa a México y promueve la economía. Entonces, sí existe una simbiosis importante ahí en ese aspecto. Pero Darinka Carballo, que proteger a los mexicanos y también la bienvenida a los extranjeros, exactamente eso. Yo creo que las políticas públicas eso tienen que ser armoniosas y poder identificar o equilibrar esta balanza, ¿no? Y Kelvin, ¿por qué promover el nacionalismo es beneficiosa? Exacto, sí, 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 exacto. El nacionalismo, es que todos los extremos son, pues son peligrosos, ¿no? Desde decir, bienvenidos los extranjeros, aquí miren los extranjeros, sí. O desde que yo digo, y esto pasa en Tijuana y lo vemos en todas las publicidades de estos nuevos fraccionamientos que no podemos comprar, dice, bienvenida economía americana. ¿Y eso qué significa? Pues significa que yo quiero puros estadounidenses que ganen dólares. Ajá. Yo le quiero vender mis departamentos a extranjeros que ganan dólares. Porque si yo voy y pido información de esos departamentos, de esas casas, de ese inmueble, lo que me van a decir es, ¿dónde trabajas? Y en México, uno. O simplemente me van a decir, no, aquí no aceptamos Infonavit.
Y al decir no aceptamos Infonavit, es un punto de discriminación, ¿no? Hay una discriminación. Así que sí, eh, el problema está en cómo hacemos esta distinción y para qué efectos hacemos esta distinción. Hacen la distinción de bienvenido economía americana para atraer a los extranjeros y que compren esos inmuebles o renten o lo que sea, fideicomisos. Este, pero dicen, con un mexicano, mira, pues ¿qué tal si sube el dólar y ya no puede pagar? Y bueno, mil situaciones, ¿no? O sea, económicamente se vuelve más riesgoso venderle a un mexicano que a un extranjero, según el punto de vista de ellos, ¿no? Así que sí es discriminatorio. Y esta idea de, pues, esta política muy abiertamente discriminatoria, racista y xenófoba que implementó Trump en Estados Unidos, pues se ha ido, así miren, como filtrando por todos los países. En Europa ya la mayoría de los países tienen un partido político que es abiertamente xenófobo, que está en contra de los migrantes, abiertamente, y que esta idea de América para los americanos se replica en todas las nacionalidades, México para los mexicanos, Italia para los italianos, Francia para los franceses, o sea, eh, la verdad es que esta política existe en todas partes. Y hace un tiempo yo leí un libro que les recomiendo, no, luego se los comparto si gustan, que habla acerca de la discriminación y cómo si estás en una posición de privilegio aquí en México, luego viajas a otro país y a lo mejor ya no vas a estar en esa posición de privilegio en ese país porque vas a ser una minoría migrante. Entonces, esta idea de la discriminación, igual, pero en el caso de los estadounidenses que van a Tijuana, pues muchos de ellos viven una situación de privilegio en Tijuana. Y, y no así en Estados Unidos, porque en Estados Unidos los doble nacionales son considerados como una minoría. ¿Sí? Es una situación muy particular, pero que necesita un poco más de análisis. ¿No cree que sería estar en contra de la libertad económica? Cristian, pues mira, yo siempre fui, no sé, tú hablas de liberalismo económico, no libertad económica. El liberalismo es una idea francesa, después de la Revolución Francesa, surgió esta idea de que yo puedo eh, hacer y hacer lo que yo quiera, ¿no? Este, y por ahí está pues esta idea económica de poder hacer y vender lo que sea en completa libertad, ¿no? Y los mercados se autorregulan por este liberalismo fundamental. O, pues el liberalismo clásico, ¿sí? Entonces es una idea francesa. La CFR, la CFAC, es una idea francesa de liberalismo. Pero la verdad es que a medida de que los sectores económicos se han vuelto cada vez más variados, ha habido necesidad regular. Entonces, el gobierno sí tiene que regular los sectores económicos. Un ejemplo bien clarísimo de liberalismo económico y cómo a veces
mucha libertad es demasiado, es Uber. Todos lo usamos, todos lo necesitamos. Y yo desde el principio, cuando salió Uber, dije, bueno, esto es lo máximo, esto es una solución económica a un problema. Y esta es la idea del desarrollo económico o de la microeconomía en su forma más básica, ¿no? Yo encuentro un nicho de mercado, digo, ¿cómo lo puedo, veo una necesidad específica y la resuelvo? Y entonces esa idea y esa solución se vuelve muy lucrativa, ¿sí? Eso es lo que todo mundo quiere lograr. Ese es el gran sueño económico. Uber lo logró. Sin embargo, sí ha habido necesidad de regularización de Uber, porque ha quedado en limbos legales importantes. Yo creo que eh, todas las empresas que trabajan en plataformas digitales se han enfrentado a lagunas legales y que desde cierto punto el, el consumidor ha quedado desprotegido en ciertos aspectos. Entonces, sí, yo creo que de que el problema de las rentas, número uno, se resuelve con eliminar la dolarización de las rentas habitacionales, porque las comerciales creo que sería más complejo y las industriales sería imposible, pero las rentas habitacionales yo no encuentro ninguna razón real para que estén en dólares. No las encuentro. Y solo afectan los patrimonios familiares y afectan al desarrollo y a la garantía de la vivienda digna y decorosa. Entonces, yo creo que no hay forma de poder defender con la libertad económica que, pues si yo tengo mi casa y yo pienso que mi casa vale 20,000 pesos, pues yo la voy a rentar en 20,000 pesos. Oye, pero es muy excesivo 20,000 pesos. Pero yo la quiero rentar a 20,000 pesos, ¿no? Entonces, en teoría, esa idea de yo puedo rentar a lo que sea, significa que el mercado me va a decir si tengo o no la razón. Si yo la rento y alguien me la renta, pues entonces, bien, adelante, es un contrato privado. Pero, si yo la rento en dólares y, ¿sabes qué? En dólar. El dólar subió, ¿no? Pues yo la rento en dólares. Si subió, no importa. Y que no respetemos también el hecho de tener contratos a cierto tiempo y que estemos eliminando, pues, terminando estos contratos anteriormente para poderlos volver a rentar a otras personas que podrían pagar en dólares. Entonces, eso sí es una discriminación muy así estereotípicamente discriminación, ¿no? Y quiero decirles que he visto muchos casos recientemente de renteros que les pidieron, ya no renovaron contratos o les pidieron los inmuebles a sus arrendatarios y que su intención es volverlos Airbnb o rentas de corto plazo porque generan un poco más de ingresos. Eso en el mercado no está mal, pero entonces, ¿dónde está la garantía y el derecho a la vivienda, no? Es constitucional, entonces en la jerarquía de derechos, pues debe de estar más arriba que mi derecho o mi DESCA, ¿no? Mi derecho económico, mi derecho a poder lucrar sobre el inmueble. El gobierno tampoco me va a decir a cuánto lo puedo rentar, ¿no? Y si estoy haciendo alguna renta de riesgo, pero
Yo creo que la solución es la desdolarización. Ah, sí, Marta Daniela. Sí, es imposible, o sea, ya cualquier cosa, casa te vale más de 1 millón de pesos. Este, sí. Y el Infonavit, las tasas de interés están altísimas. Sí, la facilidad de los extranjeros para, sí, totalmente. Sí, lo busco. Denme un segundo y si quieren al final lo busco y les pongo allí, les anoto el nombre del libro. Pero, Cristian, aunque tú ganes en dólar, y vamos a hablar de los abogados, ¿no? Los abogados en Tijuana cobramos en dólar. No pasa en el resto del país, ¿eh? Pero cobramos en dólar. Y ganas en dólar. Y dices, bueno, pues es solo justo que pague renta en dólar. Eh, la realidad es que la mayoría de las personas, tus clientes a los que les cobras en dólar, ellos no ganan en dólares. ¿Sí? La mayoría de los clientes, si tú tienes un despacho o eres un litigante, ellos ganan en pesos. Tú decides cobrarles en dólares y ellos aceptan que les cobres en dólares, pero la realidad es que ellos ganan en pesos. La mayoría de la gente en Tijuana gana en pesos. Y no sé, existe y a lo mejor me voy a ir muy atrás en la historia, pero la historia en toda la región fronteriza es que no se manejaba el dólar, perdón, el peso. Hasta los 80, a la primera devaluación en el 82, en el sexenio de López Portillo, por ahí empezamos a usar los pesos en la frontera. Si ustedes hablan con sus abuelos o sus papás mayores de 60 años, les van a decir que ellos se compraban una torta por 15 centavos o que el taxi les salía en 5 centavos y esos están hablando de dólares, no manejaban pesos. De hecho, si tú ibas a pagar impuestos al SAT o a Hacienda, o que antes no existía el SAT, las cajas de Hacienda no te aceptaban pesos, te aceptaban dólares. Tú llegas con tus pesos y nadie sabía qué hacer, porque no era una moneda corriente en la frontera. Entonces, existe una cultura del manejo de dólar que, que la verdad se ha vuelto un punto de discriminación para la población local, que ganamos en pesos. Pero está bien, o sea, si nosotros aceptamos una compra en dólar, si aceptamos eh, pagar un servicio en dólar, pues ya es una situación que forma parte de una transacción privada, ¿no? De un contrato de arrendamiento, de una compraventa, y bueno, sigo con los demás puntos, ya voy a terminar casi, perdón. El tráfico y la contaminación, pues también son factores. Y existen cuestiones culturales que pueden ser preocupantes. Una de ellas, y en muchos reportajes que leí, era que los mexicanos no somos muy impuntuales, que eso les molestaba para hacer negocios con mexicanos. Y que utilizamos el ahorita. El ahorita es eh, puede significar en 5 minutos o nunca. Así que las cuestiones culturales también son importantes para elegir dónde vivir. Y es un punto que se mencionó en muchos reportajes. Pero bueno, les pongo aquí algunas de mis fuentes. Ahorita busco lo del libro y
les comparto estas tres por lo menos. Hay un anuario de migración que emite el gobierno de la República, la CONAPO. Ese anuario está muy bueno, lo recomiendo. Viene mucha información, estadística sobre las movilidades, también sobre los extranjeros en México y yo creo que está muy actualizado. Y también sobre los mexicanos que viven en otras partes del mundo. Y algunas fuentes periodísticas. También quisiera agradecer a mi ayudante que me ayudó a hacer esta presentación, que es mi diseñadora oficial. Pero muchas gracias por su atención. Si hay alguna otra pregunta, me quedo con todo gusto. ¿No? Bueno, entonces, muchas gracias por aguantarme una hora. Probablemente la facultad vaya a subir este video en las redes sociales, pero les agradezco mucho su atención, todas sus preguntas. Muchas gracias. Lindo día. Bye.